Hola a todos, bienvenidos al canal Quimilecciones, un canal donde aprendemos juntos temas relacionados con la química. El día de hoy vamos a ver el tema de principios de nomenclatura orgánica, algunos aspectos básicos que debemos conocer antes de nombrar compuestos químicos orgánicos. El aprendizaje esperado del día de hoy será reconocer los 4 tipos de fórmula orgánica y emplearlos para comprender la nomenclatura de alcanos lineales. Como habíamos visto en la clase pasada, los compuestos del carbono son denominados hidrocarburos y los tenemos de dos tipos, los hidrocarburos simples y los hidrocarburos que son estos de acá y los hidrocarburos sustituidos. En los simples únicamente vamos a tener átomos de carbono y de hidrógeno y en los sustituidos vamos a anexar oxígeno, nitrógeno o algún halógeno. Por el momento vamos a empezar con los de acá, con los hidrocarburos simples. Hay alifáticos y aromáticos. Vamos a empezar específicamente por los alifáticos, dentro de los cuales vamos a tener saturados y no saturados, y vamos a ver alcanos, alquenos y alquinos. Antes de empezar, vamos a recordar que un átomo de carbono puede formar 4 enlaces. Aquí les pongo un átomo de carbono con sus 4 enlaces y cada R significa un radical o un sustituyente. Ese sustituyente puede ser otro átomo de carbono o bien puede ser hidrógeno para estos primeros casos. Posteriormente vamos a ver que R puede tomar algunos otros valores. Vamos a hablar de los hidrocarburos simples. Dentro de los hidrocarburos simples tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos se consideran saturados. ¿Por qué? Porque todos sus enlaces son simples. Es decir, hay muchos enlaces carbono-carbono, pero todos ellos son únicos. O sea, hay un solo enlace que los une. Para nombrarlos vamos a usar el sufijo ano. Alquenos y alquinos se consideran insaturados porque tienen por lo menos un doble o triple enlace. No se preocupen por estos, los vamos a ver más adelante. Por el momento únicamente vamos a concentrarnos en los alcanos. Recordemos, son de enlace simple y para nombrarlos vamos a colocar la terminación ano. Vamos a ver, los alcanos van a presentar enlaces sencillos carbono-carbono y para nombrarlos vamos a combinar el prefijo que describe el número de átomos de carbono en la molécula y con la raíz que termina en ano. Yo les mandé una tablita donde ustedes tienen todos los prefijos que vamos a usar para poder nombrar a los alcanos. Vamos a ver, este es un ejemplo de un alcano. Si se dan cuenta, cada átomo de carbono tiene 4 enlaces y sus sustituyentes son de este lado, del lado derecho va a tener un átomo de carbono, pero ya que todos sus demás enlaces quedan disponibles, los va a completar con hidrógeno. Si analizamos el siguiente carbono, nuevamente tiene sus 4 sustituyentes, ahora se junta hacia el lado izquierdo con un carbono, hacia el lado derecho con otro carbono y en la parte de arriba y abajo completa sus enlaces con hidrógeno. Los demás tienen lo mismo y si nos vamos al carbono último, también tiene 4 enlaces, hacia el lado izquierdo se une con carbono y los 3 restantes los va a completar con hidrógeno. De esta manera tenemos que comprobar que cada carbono realmente esté formando sus 4 enlaces, con quien sea, puede ser con carbono y si ya no tenemos átomos de carbono, bueno, pues los vamos a completar con hidrógeno. ¿Qué podemos decir sobre los alcanos? Bueno, los simples, es decir, los que no son ramificados, que son lineales, como los que vamos a ver el día de hoy, van a compartir propiedades. Todos entran en reacción de combustión con el oxígeno para producir dióxido de carbono y vapor de agua. Es decir, los alcanos son inflamables. El ejemplo más clásico, o que seguramente ustedes conocen, es el metano, que es el gas que ustedes usan en su casa. Y como ya lo dijimos, al ser inflamables, pues son muy buenos combustibles. No solamente el metano, también tenemos al propano, al butano y demás. Esa es una tablita como la que les mandé el día de ayer, donde vamos a identificar cuántos átomos de carbono tiene el compuesto
y le vamos a aplicar el prefijo que yo les envié. Por ejemplo, si yo tengo un átomo con un solo átomo, un compuesto con un solo átomo de carbono, que sería un carbono unido a 4 hidrógenos, yo hablaría de un metano, porque el prefijo es met y con el sufijo ano, pues se forma la palabra metano. Con 2 tenemos un etano. Tengo 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y el prefijo es et con el sufijo ano. Y de esa manera los 10 primeros alcanos. Antes de poder verlos, vamos a ver los tipos de fórmula. Tipos de fórmula. Tenemos tipos de fórmula para compuestos orgánicos: condensada, semidesarrollada, desarrollada y estructural. Y vamos a ver cómo se hace cada uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo que es algo como el que van a hacer de tarea. Y vamos a verlo para el compuesto de butano. Yo tengo un compuesto con el nombre butano, que recuerden que se deriva de but, significa el número de átomos de carbono, ano es la terminación para todos los alcanos. Por lo tanto, but, si lo buscan en su tablita, corresponde al número 4. De tal manera que si yo lo dibujo, yo tendré que colocar 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ya una vez que uní los 4 átomos de carbono, puedo empezar a colocar los hidrógenos para llenar los enlaces de carbono. Es decir, este primer carbono únicamente había completado un enlace, que es este, así que tenía 3 disponibles, por lo tanto yo le puse 3 átomos de hidrógeno. El siguiente carbono tenía un enlace con un carbono y otro enlace con otro carbono. Los otros 2 que tenía disponibles los llené con hidrógeno. Y así para cada átomo de carbono. Este es el compuesto butano. Ahora, si se dan cuenta, aquí lo tengo, pues como su nombre lo dice, de forma desarrollada. Yo estoy marcando todos los enlaces que se forman entre los compuestos. Pero si yo quiero ahora hacer una fórmula semidesarrollada, que generalmente es la que vamos a utilizar porque es mucho más rápida y más fácil de ver, entonces yo voy a juntarlos. Es decir, vamos a ver uno por uno. El primer átomo de carbono tenía 3 átomos de hidrógeno, por lo tanto el compuesto es CH3, o la primera parte del primer carbono es C con 3 átomos de hidrógeno. El segundo átomo de carbono en la fórmula desarrollada tenía 2 hidrógenos, por lo tanto en el segundo yo pongo CH2. Tercer átomo tiene el átomo de carbono tiene 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto nuevamente CH2. Y el último es con 3 átomos de hidrógeno, por lo tanto es CH3. De esa forma se obtiene la fórmula semidesarrollada a partir de la fórmula desarrollada. En cuanto a la fórmula condensada, ¿qué voy a hacer? Como su nombre lo dice, voy a resumir todo, lo voy a colocar todo junto. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en total? Pues tengo 4, así que voy a poner C4. Y si sumo todos los hidrógenos, tengo 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10. Por lo tanto es carbono 4, H10. Finalmente, para la fórmula estructural voy a hacer esto. En la fórmula estructural, cada vértice de la línea me va a indicar un átomo de carbono. Es decir, aquí tendría 1, 2, 3 y 4. Aquí no voy a poner hidrógenos, lo único que yo marco va a ser los átomos de carbono. Chicos, si esto quedó claro, ustedes van a hacer lo mismo que acabo de hacer para el butano, pero ahora para todos los demás compuestos orgánicos, desde el metano hasta el decano, ¿vale? Lo van a hacer en su cuaderno con las indicaciones que ya les mencionaré más adelante. Hasta luego, cuídense.